Como presentación diría que soy Marta, una mujer de 37 años que es creativa, emprendedora y empresaria. La Marta que eres ahora lo has sido siempre. 3 puntos vitales que podrían resumir muy claramente mi camino hasta el día de hoy. Uno es un bullying que sufrí en la infancia durante 8 años, el día que decidí frustrar mi carrera como actriz y creé The Foyer. Y el tercero es este último mes. Yo muchas veces he pensado que lo pasa peor el que hace bullying que el que recibe bullying. Yo tengo 100% la vida que quiero tener. Hablas de ello como habiendo creado The Foyer, pero ese cambio profesional para ti tuvo que ser, está lleno de inseguridades. Yo era una persona que tenía una doble vida todo el rato. Ha sido un proceso muy complejo que ha requerido, creo, que mucha humildad, pero a la vez una ambición clara de tener la vida que me hace ilusión. Me gusta que hables de autenticidad. A mí encajar a día de hoy me da totalmente igual. Todas las mujeres somos unas almas creadoras y que lo más importante es que brille nuestra autenticidad. Para mí, la ilusión es el manantial. Marta, bienvenida a Manantial. Muchísimas gracias, Sofía. Ha sido todo como muy rápido, te llamé. Nos conocimos hace poco. Sí. En Milán. Y te llamé corriendo, te tenía súper en mente desde que te conocí, porque es que creo que tuvimos una conversación ya en su día bastante bonita. Sí. Y dije, lo tengo que trasladar, ¿no? Y pues estamos estando aquí en Sorena, conociendo toda tu trayectoria artística, digo, tiene que pasar por este sitio, ¿no? O sea, por este espacio y disfrutarlo y venir. O sea, que gracias por venir. Gracias por invitarme. Además, me gusta que nos conociéramos en Milán, porque tú estabas viviendo ahí, yo también vivía ahí. Y creo que las dos que hablamos de eso ese día valoramos pues toda esta parte cultural y artística, y que estemos aquí y por un encuentro bastante fortuito entre nosotras pues me parece doblemente especial. No, estoy súper agradecida. Bueno, yo normalmente empiezo las conversaciones estas dejándoos que os introduzcáis, ¿no? Creo que nadie mejor que vosotras sabéis un poco pues, vuestra realidad, ¿no? Y que me pueda resumir en pocas palabras y a todo el mundo que nos escucha pues un poco quién eres. Y sí que me gusta como concretarlo en una palabra o en una cosa que destacarías de tu vida a día de hoy. Pues como presentación diría que soy Marta, una mujer de 37 años que es creativa, emprendedora y empresaria. Y sí que creo que la palabra que más me define es curiosa y creativa. Que va muy de la mano, desde luego. Sí, yo creo que una cosa alimenta a la otra y también es como un modo de estar en el mundo. Que es como lo vivo yo. Y que además te acompaña en todos los días de tu vida, o sea que es una descripción como que dices que la tienes presente constantemente y además la haces como muy realidad en tu trabajo, en tu vida personal, en todo, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad que cuando conoces a alguien lo primero que preguntas es ¿qué haces? Y este ¿qué haces? Muchas veces está relacionado con la parte profesional, pero en mi caso está tan ligada mi parte profesional con mis inquietudes que por eso pues, me nace decir que soy una persona curiosa y creativa, porque creo que soy eso y se traduce en mi parte profesional. Hace poco, bueno, siempre pienso, ¿no?, que se aplaude mucho a la mujer profesional en su faceta profesional y sin embargo como que no se unen la personal y la profesional aplaudiendo las dos, o sea, como decir, se conoce mucho como ese aspecto profesional, pero el personal siempre está ahí como detrás y al final uno no deja de ser esas dos partes, ¿no?, de su vida, que al final las podríamos como diferenciar en eso, ¿no? Que al final lo que puedes proyectar a nivel profesional puede ser todo lo contrario a nivel personal y entonces como que se diferencian los dos mundos muy fácilmente. Yo si pienso en toda mi vida, en mi recorrido vital, me he dado cuenta que la fuerza que siempre me ha empujado a seguir adelante tiene mucho que ver con descubrir quién soy, porque me parece la principal responsabilidad que tenemos como humanos, ¿no? O sea, llegamos a la vida y vivir toda una vida intentando comprender quién eres y el contexto, creo que es algo muy esencial. Entonces, para mí, mi carrera se ha centrado en eso,
en entender mis inquietudes, en crear, en analizar, en descubrir, en mezclarme con otras personas que me puedan aportar. Entonces sí que para mí está muy mezclado, pero de un modo también como intangible, ¿no? Como de una manera de ir por la vida con esas ganas de, bueno, de seguir descubriendo. Sí, que también lo has trabajado, o sea, como que Mm, has forzado mucho que esos dos mundos se unan. sí. Me gusta también empezar un poco entendiendo tu vida personal, o sea, tu infancia, un poco tu familia, porque creo que somos pues un gran reflejo, ¿no?, de lo que hemos vivido en casa, de padres, hermanos, un poco todo ese ambiente que bueno, pues te ha hecho crecer, Sí. ¿no? O que te ha visto crecer. Háblame de tus padres, porque de Blanca vamos a hablar después, o sea, Sí. que es tu hermana Mi hermana del socia y alma. amiga. Sí, sí, sí. Pues mira, ayer que justo sabía que hoy estaría aquí contigo, pensaba en mis padres y en mi hermana Blanca. La verdad es que tengo la suerte de tener un núcleo familiar muy, muy cohesionado. Creo que mis padres, que se llaman Enric y Chus, son unas personas muy peculiares porque son una gente que no pasan por su propia vida de una manera desapercibida. Y creo que Blanca y yo hemos bebido de eso. Nosotros en casa siempre hemos hablado de todo. Somos una gente entre obsesiva y analítica, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y Blanca y yo crecimos en una familia, y por eso valoro mucho estar aquí, con muchísimo amor por el mundo del arte. Casa de nuestros abuelos ya era prácticamente como un museo, casa de nuestros padres ha sido igual, y crecer en unos lugares donde hay tantas informaciones que se tienen que interpretar te hace querer tener muchos diálogos, tanto internos como con los demás. Y claro, crecer en un lugar desde tan pequeña así, creo que me ha hecho ser del modo pues, en el que soy, y tiene mucho que ver con lo que hago, con la narrativa y con interpretar y crear historias. Y mis padres, que se dedican al mundo de la medicina, pues son unas personas muy creativas. Y Blanca, a pesar de que primero empezó su carrera como abogada y ahora ambas pues tenemos de foyer, somos bastante similares, analíticas, curiosas, nos importa muchísimo nuestra familia, tenemos buena relación, somos una gente a la que le gusta hablar, conversar. Este es un poco el caldo de cultivo. De tu casa, de tu familia, de lo que podrías destacar a día de hoy, o sea, un aprendizaje suyo que dices, yo lo quiero aplicar o que lo tengas como grabado a fuego en tu vida, ¿no? Ese poco conformismo de Sí, pasar por la vida como conforme, ¿no? O sea, sin explorar, sin ir un poco más allá. es que Entiendo. de apellido me llamo Vives. Entonces es como que está marcado a fuego, las ganas de descubrir la vida de una manera activa. Y también algo que me ha marcado mucho desde siempre es que nuestros padres han querido que fuéramos unas personas que se pudieran mover libremente por el mundo y por nuestro propio mundo. Entonces, siempre me he sentido muy apoyada y animada a descubrir mi propia verdad, mi propio gusto y a entender el mundo como yo quisiera. Entonces, eso para mí es una fuerza muy relevante que me han dado ellos. Probablemente lo estés diciendo ahora desde un lugar tuyo donde estás pues orgullosa o muy satisfecha de lo que has vivido, de lo que has sido, pero entiendo que todo eso es una evolución personal, o sea, que tienes que trabajar independientemente de que lo veas en tu casa, ¿no? Pero habrá momentos de, pues donde te veas, ¿no? Como mujer, pues con tu hermana, o sea, como un poco a lo largo de los años yo creo que también eso no siempre estás ahí, ¿no? No siempre te encuentras o sabes quién eres. No. Es un aprendizaje constante que creo que requiere muchísima humildad, y una disciplina férrea para querer entender quién eres, porque no siempre es cómodo. Entonces yo a nivel personal sí que soy alguien que tiene mucho interés, como decía antes, en conocerme y conocer a las personas que están a mi alrededor. También un poco porque escribo, entonces me gusta entender qué mundo tienen los personajes, qué contradicciones tienen, cómo se crean los conflictos. Todo eso se me mezcla un poco con mi vida personal, pero sí que
que este viaje de autoconocimiento y de psicología creo que es esencial en el mundo actual. Y lo has hecho siempre, o sea, o has tenido de repente o sea, la Marta que eres ahora, ¿lo has sido siempre o has tenido vaivenes o has tenido un momento, punto de inflexión en tu vida? O sea, has entendido que de repente ha habido un año que has dicho este año, ¿no? O este momento me ha marcado o... Bueno, igual incluso remontándonos un poco a la infancia, ¿no? Yo creo que a veces arrastramos muchos traumas Sí. desde pequeños que vamos viviendo, ¿no? Traumitas, ¿no? Poder ir por así decirlo, o por generalizarlo o contextualizarlo, porque luego evidentemente hay traumas gordos, ¿no? En la vida de cada uno, pero bueno, por hablar un poco de o sea, englobar la infancia, todo el mundo arrastra como hay algo ahí tal que a veces te lleva a un punto que dices, no, esto no. O sea, aquí le pongo un parón. ¿Tú has tenido algún momento de esos? Sí. Ahora cuando hablabas pensaba en como 3 puntos vitales que podrían resumir muy claramente mi camino hasta el día de hoy. Uno es un bullying que sufrí en la infancia durante 8 años. El segundo es el día que decidí frustrar mi carrera como actriz y creé The Foyer. Y el tercero es este último mes. Entonces, como ejercicio también de visualización, veo a una Marta pequeña, que quizás tenía 8 años, una Marta que tomó una decisión de querer estar centrada y de querer entender qué vida yo realmente quería tener ahora que soy una adulta. Y la traducción es hoy que hay momentos en la vida que hay un poco de magia y dices, ostras, es como si todos los caminos se hubieran puesto a favor y es ese momento en el que vibras en un estado de flow. Como que te sientes que dices, vale, todo encaja, ahora entiendo todo, me siento bien. Me conozco, sí. Me divierto. Tengo una mochila, por supuesto, pues esta mochila pues no me pesa ya, es como más de experiencia y de conocimiento y de sabiduría que de carga. Pero sí, yo creo que todos los traumas, como decías tú, o la infancia es un momento muy vulnerable porque al final no tenemos herramientas y ya estamos en el mundo. Entonces, reaccionar a todo lo que sucede me parece algo bastante complicado. ¿Cómo vivieron tus padres esos años de bullying? ¿Lo has hablado con ellos? Sí, lo he hablado con ellos. Yo iba a un colegio solo de chicas. Era una persona, como soy ahora, muy creativa, con un mundo interior muy complejo y muy potente. Y me encontré en una situación en la que no entendí qué estaba sucediendo. Creo que hoy en día sería distinto. Y desde los 8 años a los 16, la verdad es que fue una etapa muy larga que provocó, que yo empezara a escribir de una manera muy recurrente. Empecé a escribir a los 9 años. Para mí es literalmente la traducción de estar sufriendo mucho por dentro a un nivel que una niña no puede entender, y encontré en la escritura un escape que se convirtió en mi profesión. Y por otra parte, creo que valoro muchísimo a mis amigos y a mis amigas. Es como que ese sufrimiento en un momento en el que los amigos son muy importantes, lo pude vivir y valorar en la edad adulta, y ahora es como que agradezco muchísimo las personas que forman parte de mi vida, familia y amistad. Exacto, sí, que al final cuando hablamos de familia son también amistades que eliges, ¿no? En el camino y que te acompañan. No sé, no me quiero detener mucho en esa etapa, pero al final, bueno, como madre, ¿no? Yo, no sé, es como que siempre lo tienes como muy presente de cara a tus hijos. Tú si fueses madre, tuvieses una hija, por un lado, ¿sabrías cómo afrontarlo habiéndolo vivido o entendiéndolo, no? O sea, creo que a veces lo que nos conecta con los problemas es partir del entendimiento, o sea, entender por lo que puede estar pasando a alguien. Yo muchas veces he pensado que lo pasa peor el que hace bullying que el que recibe bullying, porque al final que tú tengas esos demonios dentro que te provocan querer tratar a una persona de esa manera, me parece que ahí hay una oscuridad
muy complicada. Obviamente, ser la víctima de bullying es dificilísimo, pero no está en tu naturaleza, es algo que recibes. Yo, si un día soy madre, o también lo he hablado con amigas mías y amigos míos Claro. que tienen hijos, yo creo que hay que dotar, sobre todo a las mujeres, de muchísima confianza personal para saber marcar límites y también para saber defenderse. Porque a veces defenderse da como miedo porque te puedes sentir culpable. Y en realidad no, o sea, si te están atacando, poner un límite es algo positivo. Entonces, creo que crear una buena confianza en un niño o en una niña y que sepa que poner límites es algo que va a ir a favor, es una herramienta esencial para eso. Sí, desde luego, o sea, puedo entender muy bien el sentirte culpable, ¿no? De repente de esa inocencia con la que tu personalidad pues no va. Claro. Entonces, en el momento en el que te puedes imponer por algo, dices, no, pero si te estás pasando, cuando debería ser todo lo Sí. contrario. O sea, como llenar de seguridad a los niños de quiénes son, de cómo son, de lo que son y de por qué son así, ¿no? O sea, como que Sí. esa creatividad, que bueno, viéndolo ahora, efectivamente, o sea, nos vamos a remontar a quién eres, ¿no? De toda esa, un poco, pues esa trayectoria o esa herida que has podido vivir tú, pues empezaste a escribir. Qué bonito Ujú. o qué suerte que pudieses canalizarlo Sí. con la escritura, porque no tiene por qué ser el caso. No, pero yo descubrí un trick que era que yo sacaba muy malas notas, Sí. porque claro, tenía la cabeza en otro lugar, o sea, todo el rato estaba sufriendo, tenía miedo, todo el rato en clase, tenía pánico. Y claro, mis exámenes o mis deberes tenían mi nombre. Pero yo descubrí que si escribía y me presentaba a concursos con un seudónimo, nadie sabía quién era yo. Y eso me dio un espacio de libertad brutal para expresarme con libertad, con creatividad, incluso con un poco de defensa, y empecé a ganar muchísimos concursos literarios. Y eso me hacía gracia porque pensaba, ¡buah, me están marginando! Pero bueno, estoy creando aquí una obra literaria y la tengo y la leo, y cuando voy a casa de mis padres releo escritos y digo, qué heavy que una niña de 8 años escribiera esto. Me da bastante tristeza, Ya. pero a la vez me enseña que los humanos desde siempre, desde que somos muy pequeños, tenemos la sensibilidad y los sentimientos y la capacidad de vivir las cosas al 100%. Entonces, pues yo por este motivo empecé a desarrollar eso muy temprano. ¿Cómo crees que lo ha vivido también tu hermana Blanca? ¿O lo ve? Lo ve distinto, o sea, si se lo preguntas a ella, ella siempre dice que lo vio como un poco alejado porque nos llevamos casi 5 años. Claro. Ella veía mucho mi sufrimiento y también la hizo de un modo más fuerte, yo creo. Ella afortunadamente no vivió esta situación. O sea, al final, esa es tu primera fase, un poco como de, que has dicho, su primera mochila. Sí. Luego viene tu cambio profesional, Ujú. que también puede ser un punto, o sea, que es un punto de Sí. inflexión claramente en tu carrera. Antes de pasar a todo el mundo profesional que tienes, Sí. que me parece apasionante, me apetece preguntarte si tú a día de hoy, o sea, estás viviendo la vida o con la que has soñado, porque probablemente en esos escritos, ¿no? que Ujú. hacías, probablemente soñases con una vida, ¿no? O te Sí. proyectases en otro lugar. Y entonces, a día de hoy, ¿es esa vida con la que has soñado? O por momentos dices, no sé, viviría otra vida en paralelo, pero igual de bonita, o sea, igual de... Es como contradictorio, yo lo pienso. O sea, yo ahora mismo soy madre, tengo 2 niños y tal. O sea, me proyecto en una vida paralela, como decir, pues no, esto también me gusta, o sea, o me atrae, ¿no? Bueno, esta es la conversación que tuvimos tú y yo en Milán, Ya. un poco. Yo tengo 100% la vida que quiero tener. Y esto me ha costado muchísimo conseguirlo. Pero hasta que no lo he conseguido, no he estado cómoda ni segura conmigo misma. O sea, me ha dado mucha confianza tomar unas decisiones que implicaban sacrificar otra parte. Ya. Yo primero estudié periodismo y luego directamente arte dramático. Y empecé a trabajar en guión también, escribir, y en toda la parte de literatura.
todo esto para mí era todo el rato hacer castings dependiendo de que otras personas escogieran si yo servía para ese papel, si lo que yo había escrito se podía validar y tenía un valor y me daban trabajo. Me daba cuenta que todo el rato estaba dando un valor mío, exponiéndolo a otra parte para que escogiera si se validaba o no. ¿Cuando para ti ya era válido? ¿O cuando para ti ya era o no? Sí, bueno, es lo que me gustaba hacer, es que Claro, nacía de tenía un valor. Es una vocación. Ya. Y tenía un valor por una parte personal, porque me divierte, me motiva, me da la vida, y por otra parte profesional. Entonces llegó un día que yo estaba escribiendo mi primera película como guionista y la acabé con una productora muy buena y tal, y me dijeron, bueno, pues nada, ahora esto va a reposar un tiempo y ya te diremos algo. Yo ahí estaba a punto de cumplir 33 años. Yo cumplo el 4 de agosto. Esto fue un 2 de agosto. Y dije, es que no me imagino quedándome bien con esto porque implicaría como volver a repetir un patrón que ya ha pasado, que es crear y esperar a otros. Y ahí dije, 1, mi carrera como actriz se tiene que frustrar. Algo tengo que soltar. 2, no puedo volver a empezar otro guión de ficción porque sería dárselo a otra persona otra vez. Y dije, ¿qué pasa si pongo una idea de ficción no en un guión, sino que en un negocio? Y claro, ahí hubo una nueva conexión neuronal, creo que se abrió una puerta nueva y fue el día en el que se creó The Foyer. Dije, yo hoy me voy a sentar en una mesa, eran las 7 de la mañana, y no me puedo levantar hasta que yo no entienda cómo puedo crear un mapa laboral que tenga todo lo que me gusta hacer, que entienda que puede tener rentabilidad y que vea que me puede ilusionar a largo plazo. Y literalmente The Foyer se creó así. Lo cuentas muy fácil, pero yo creo que detrás de esa creación de tu proyecto de hoy en día, ¿no? Sí. Que es tu proyecto a día de hoy con tu hermana Blanca, bueno, nace de todo ese trabajo de años Sí. de inconformismo, de oye, esto es lo mío, esto no. Yo creo que cuántas mujeres están pasando o pasan por eso en su día a día de esto es lo que hago, esto es no lo que me gusta, sirvo para esto, no valgo para lo otro, tengo una vida personal que también quiero nutrir, no quiero abandonarlo. ¿Cuál es un poco el balance, no? O sea, por lo menos entiendo que habrá mucha gente que se conforme y es maravilloso porque incluso el conformismo hasta ese punto es bueno porque dices, oye, yo soy feliz así, no quiero buscar más, genial. Bueno, pero creo que en ese caso, en tu caso, que no ha sido así, habrá sido un proceso difícil. Entonces, por eso digo que Sí. hablas de ello como habiendo creado The Foyer, pero ese cambio profesional para ti tuvo que ser, o sea, está lleno de inseguridades. De inseguridades y de mucha información. O sea, yo desde el momento en el que decidí no trabajar como periodista y quise ser actriz y me fui a Nueva York a estudiar arte dramático y luego me fui a Barcelona y luego me mudé aquí a Madrid, fueron muchísimos años en los que yo trabajé de profe de inglés en Zara, en Massimo Dutti, en Oysho, sirviendo copas por la noche, haciendo castings de publicidad. Claro, yo era una persona que tenía una doble vida todo el rato y entonces he trabajado en todas las tiendas de Inditex, media jornada, y la otra media jornada yo siempre seguía creando mis proyectos y buscándome la vida. Esto no son 2 años, estos son más de 10 años. Y llegó un punto que dije, me voy de aquí porque es que hay algo que me falta y me fui a vivir a Milán. Y ahí me fui a trabajar a una pizzería como camarera, porque dije, yo la verdad es que todo el lenguaje que existe en el mundo me aporta muchísimo, quiero aprender italiano lo más rápido posible, tengo que ir a un sitio donde nadie hable ni español ni inglés, que aprenda a hacer algo nuevo y que me permita ver a muchísima gente que me da información para mis creaciones. Y dije, pues me voy a trabajar en una pizzería. Y estuve trabajando en una pizzería. En ese momento supe que me iban a publicar mi primera novela. Pero entonces llegó el COVID y me encerré en casa y dije, todo lo que apuntaba para arriba me quedo sin nada.
decidí rodar una serie dentro de mi casa que ha estado mucho tiempo en filming. Todo el rato es no victimizarme de mis situaciones, porque al final son decisiones que estoy tomando yo, hacer terapia, hablar, transitar el sufrimiento, pero tener una visión clarísima y un respeto brutal a que estamos vivos y que yo quiero conseguir este reto vital que tengo de entenderme mejor, crear cosas, pasármelo bien, disfrutar de la vida. Entonces ha sido un proceso muy complejo que ha requerido, creo, que mucha humildad, pero a la vez una ambición clara de tener la vida que me hace ilusión. O sea, acabas de sacar un poco pues toda la artillería, Toda la artillería. En cuanto a lo que es un trabajo currado, o sea, te lo has currado tú sola, has tenido que viajar, te habrás sentido también muy sola. Muy sola. Independientemente de que luego a nivel, bueno, pues o sea, amigos o toda tu red, ¿no? Siempre te sientas apoyada, pero en ese camino muy sola, de decir, solamente yo puedo salir de esta, ¿no? O sea, o solamente yo puedo currarme o estar aquí currando, o sea, trabajando en una pizzería en Milán, tú sola, no sé. Me he sentido muy sola, con la suerte de tener a mis padres y a mi hermana. Por eso antes te decía que les valoro tantísimo y también su apoyo incondicional. Y el de mis amigos también. Pero si a alguien le debo esto es a mí misma. Entonces, para mí, esto es que me provoca como mucha confianza en la gente que sabe lo que está haciendo y que tiene ilusión, porque hay una fuerza que te mueve y que te lleva, pero creo que la soledad también es parte de este proceso. O sea, he decidido yo hacer esto, mis ideas las tengo sola, escribo sola y además soy una persona a la que le cuesta muchísimo enamorarme y entonces, claro, pues entre mi parte de creación y enamorarte de la vida no me cuesta nada enamorarme de los hombres. Tíos. Ahora hablamos, me apetece que me cuentes un poco, bueno, pues relaciones que te han enseñado, que también es parte de quien, bueno, tienes un espejo, ¿no? Sí. Que te hace conocerte. Eso sí. Me encanta ver tu mentalidad tan, o sea, como muy optimista, ¿no? A lo largo del camino, a pesar de bueno, de todo lo que vayas viviendo. Pero bueno, claro, el inconformista de naturaleza sí. se hace... Viajas solo un poco, el inconformista de naturaleza, creo. Mira, yo he vivido grandes historias de amor con hombres muy distintos, de maneras muy distintas, que me han aportado muchísimas cosas a nivel vital y también a nivel creativo y artístico. Porque de alguna manera para mí ha sido... Eran personajes se han transformado en personajes, algunos de ellos. Pero también es bonito, es como un catalizador de algo que se ha quedado ahí, que podría haber sido como algo negativo, pues si se puede transformar en algo artístico, pues bueno, ni tan mal. Pero sí, he vivido muchas relaciones que me gusta haber vivido. Dame un consejo, por ejemplo, a día de hoy o con algo que te hayas quedado un poco de, bueno, de esa etapa de relaciones o de un poco como esa conclusión que has dicho tú, pues mira, así me conozco yo, o qué le diría a una Marta de 16, 18 que empieza a conocer a hombres o a vivir en un país o en otro, o sea, como ese consejo, pero sí, focalizado un poco a una relación con otra persona. Yo cuando actúo desde el miedo es cuando me fallo a mí misma. Entonces, un poco el consejo que me intento dar a mí misma, porque me da como mucho pavor dar consejos a otros, es que intente ser auténtica y honesta, y hay momentos que actuamos desde el miedo, desde una herida de abandono, de rechazo, y ahí se complica todo un poco más porque ya no estás actuando, estás como reaccionando. Y para mí es eso, intentar ser auténtica y no tener miedo a exponerme.
Y a nivel relaciones, amistad, etcétera, yo creo que si tú valoras a la otra parte lo recibe, lo valora y también te puede valorar a ti. Es lo mismo, exposición y dar sin miedo. ¿Qué son para ti los hoteles de París y los vestíbulos de Milán? Te quería preguntar, ¿tú también estás enamorada de los ingressi de Milano? Vamos a ver, Sí, ¿no? ¿sabes que tengo una carpeta en mi galería de fotos que se llama Entryways de Milán? Porque cada entrada, ¿no? Cada vestíbulo, cada hall o portal de Milán, pues he ido haciéndole fotos. Es que son increíbles. Me parece que tiene una riqueza cultural inmensa y bueno, me hizo gracia cuando vi un poco en ti esa unión, ¿no? Como parisina y Milán, pero también entendiendo mucho la de Milán porque lo he vivido, ¿no? Claro. Pero tienen peso en tu trayectoria. Sí, y recuperando lo que decíamos antes, yo tuve una FER espectacular en París y estuve en muchos hoteles boutique de París. Y yo estaba ahí y pensaba, toda esta gente que está aquí en el hall es una gente que tiene un gusto similar porque escogen estar en este hotel. Sí. Pero luego cada uno se va a su habitación y ahí hay pues una intimidad distinta, un secreto distinto, una narrativa distinta. Y me pasaba lo mismo con los ingressi de Milán, que yo pasaba por la ciudad y decía, hay muchísima riqueza. Estos ingressi, estos vestíbulos se presentan pues con sus esculturas, sus plantas, sus porteros, pero luego en cada casa hay una historia distinta. Y el día en el que creé The Foyer, creando una imagen mental que podría ser un escenario, pensaba en un lugar donde todo se une, como un lugar circular, y pensé que estos son los halls de los hoteles de Milán, los ingressi de París, pero es todo como una trama y dije, es el foyer de un teatro. Y The Foyer nació precisamente por esta imagen. O sea, al final vuestra metodología, por ya entrando en concreto, Sí. ¿no? a lo que hacéis a día de hoy, es un poco toda esa narrativa, ¿no? que le dais a cada proyecto. Sí. O esa personalización también, ¿no? Como imaginarte no solamente el contexto o el marco de espacio y tiempo, ¿no? donde lo vais a ubicar, sino en todas las personas que lo componen. Sí. O sea, resúmeme un poquito lo que hacéis a día de hoy, Blanca y tú, Sí. y tenéis base en Madrid, aunque vayáis... Hay diáspora, pero estamos en Madrid. Eso es, o sea, estáis un poco desperdigadas por el mundo, ¿no? Viajando y demás, que al final yo creo que también eso es parte de lo que enriquece, lo que te puede enriquecer, ¿no? A nivel narrativo, o sea, salir y ver y eso, visitar, o sea, pues no sé, ahora mismo Ansorena, novedades, cuadros, arte, ¿no? Claro. O sea, todo ver que es importante. Pero bueno, ¿tenéis base en Madrid? Sí, estamos afincadas en Madrid, tenemos la OFI aquí, que es una habitación de hotel, porque nuestro concepto inicial de The Foyer es lo que tu cabeza imagina como un hotel boutique, en el que cada habitación guarda una solución narrativa para ti. Entonces llegamos a Madrid y dijimos, tenemos que crear una oficina que sea una habitación de hotel. Y nada, la diseñamos, tenemos una cama, está fenomenal ahí, porque es el concepto llevado hasta el final. Y en lo que me preguntabas de nuestra metodología, sí, nosotras lo que hacemos es crear narrativa para marcas de muchos sectores distintos y les ayudamos pues a través de esta metodología que llamamos Script Approach, que bebe de la literatura y del cine, les ayudamos a encontrar todas las capas de profundidad que hay en todo lo que hacen y ayudamos pues a que se comercialice mejor, que llegue mejor, que tenga más engagement emocional y en muchos casos también pues creamos marcas desde cero. Y desde hace muy poco hemos abierto una nueva rama de negocio que es un universo narrativo propio en el que desarrollamos nuestras propias historias. Actualmente tenemos 2, Nonna Giada y Still, y estas historias las puedes consumir pues a través de literatura y de audiovisual y puedes vivir experiencias y comprar productos. Lo que hacemos es narrativa y lo que hacemos es innovar en un sector que
que nos apetece y que es un poco híbrido, que mezcla pues el retail con el entretenimiento, con la narrativa. ¿Qué echas de menos un poco de la sociedad en España o qué te gusta así un poco de estar aquí afincado en Madrid? ¿Cómo lo valoras a nivel empresa? O sea, me parece también interesante un poco ver cómo cada cultura o cada país percibe o recibe una idea de negocio, porque efectivamente, bueno, estamos en España Sí. y independientemente de que luego lo puedas vender, o sea, entiendo que verás diferencia en clientes, ¿no? O sea, cómo cada uno lo percibe. ¿Qué nos queda? O sea, tenemos que evolucionar o estamos muy encasillados, entendiendo un poco este nuevo concepto, ¿no?, de narrativa del que me estás hablando. Mira, nosotras desde que empezamos nos hemos sentido muy valoradas. Es decir, llegamos aquí viniendo de Barcelona con un concepto que no existía, con una idea de negocio que es un Blue Ocean que nadie ha hecho hasta ahora, y al mes 3 nos llamó Hermès para hacer nuestro primer proyecto. Y de ahí seguimos creciendo a nivel internacional con muchísima confianza de marcas o de personas que decían, aquí hay algo que me parece distinto y que lo quiero explorar. Además, la prensa española nos ha apoyado muchísimo de una manera orgánica. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de hacer las cosas de una manera auténtica y distinta. Entonces, yo estoy muy feliz de estar aquí, me siento muy bien, pero sí que es cierto que Blanca y yo estamos viajando mucho, tenemos clientes internacionales y a mí lo que me gusta es la mezcla. Ya. Me gusta que se mezcle todo, personas muy distintas, culturas muy distintas, distintos idiomas. Y ahora estamos en Madrid, no sé dónde estaremos dentro de un año. Ya. Me gusta que hables de autenticidad. O sea, cuando uno tiene claro lo que quiere, no busca adaptarse o como querer encajar. O sea, si tú tienes claro lo que quieres, vas a por ello, aunque sea como un nuevo concepto, ¿no? O sea, en algún momento a mí con el podcast me decían, bueno, pero ¿y entonces todos los podcasts hacen esto? Y yo, pues mira, yo no lo voy a hacer. 1, no va conmigo. 2, no me siento capacitado. O sea, es tener esa seguridad de saber lo que estás haciendo o apostar, porque también es una apuesta, ¿no? Sí. Pero me quedo con autenticidad, no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué es para ti el éxito y la disciplina? Te puedo decir una cosa de esto antes, relacionado con lo que me has preguntado de la infancia. A mí me dio mucho miedo ser auténtica en ese momento de mi vida en el que por ser auténtica me hacían bullying. Y entonces mi reto personal fue convertirme en lo contrario, en realmente dejar brillar mi autenticidad y en hacer lo que me da la santa y real gana. Entonces, a mí encajar a día de hoy me da totalmente igual. Para mí lo importante es que lo que yo hago encaje con lo que me ilusiona a mí. Y entonces el éxito para mí tiene mucho que ver con esto, que mi día a día y mis rutinas y la gente que está a mi alrededor y las experiencias que vivo me hagan sentir completa, me sumen, me motiven, me aporten, y ahí yo me siento muy exitosa. Versus cuando tengo miedo, actúo desde el miedo, ahí siento como que hay más fricción y me siento menos libre. Pero creo que todas las mujeres somos unas almas creadoras y que lo más importante es que brille nuestra autenticidad. Los hombres también, pero sobre todo las mujeres. Eso podría quedarte muy bien en algún... Me lo voy a tatuar a fuego. para no olvidarnos. ¿Cómo es trabajar con tu hermana? El otro día grabábamos aquí en Ensorena con el primer episodio de la segunda temporada con mi hermana María. Siempre la he tenido como muy... O sea, admiro a todos mis hermanos a nivel profesional, pero María la he seguido muy de cerca, ¿no? Y bueno, pues me hacía mucha ilusión. Aunque ella ha vivido Manantial desde el minuto -100, o sea, desde la idea como en un no sé si va a llegar a ser o será o si se llegará a desarrollar, ¿no? Pero desde ese punto 0, conociéndome, ¿no? Al final es como quien mejor te conoce, mejor te puede asesorar, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, para ti o para vosotras trabajar juntas tendrá muchos puntos a favor, tendrá algunos que
que no. Sí. Pero bueno, ¿cómo es para ti trabajar con ella? Primero te quería decir que me parece muy bonito esto que dices porque al final tú compartiste con tu hermana una idea que te hacía ilusión y que pudierais estar juntas el otro día aquí y que ya sea tangible. Creo que también como hermanas os aporta una, no sé, una cercanía que no todo el mundo puede tener. O sea, una relación con un hermano no se puede dar por sentada nunca. Para mí es la relación más importante que tengo a día de hoy. Por una parte, porque ella confió en una idea mía y yo confié con un cambio absoluto que ella tenía que hacer a nivel profesional. Sí, que no lo tuvo fácil tampoco porque ella sí que fue como pasar de una cosa a otra, blanco-negro. Claro, ella trabajaba en Quatre Casas como abogada laboralista y de un día para otro estaba trabajando como creativa en The Foyer. Nosotras tuvimos un pacto desde el inicio, un pacto bastante serio, que fue que ambas haríamos terapia por nuestra cuenta para asegurar que nuestra relación personal fuera lo más sólida posible y no afectara nuestra relación profesional. Esto ha sido muy complejo, porque claro, o sea, somos muy distintas, mucha gente nos ve siempre juntas y tal, y se piensa que somos iguales. No tenemos nada que ver, a pesar de que hemos crecido en la misma familia. Pero sí que ambas creo que valoramos mucho nuestra relación familiar, y vemos que somos una gran potencia trabajando juntas. Entonces, esto requiere pues esfuerzo y los momentos que son más difíciles, pues ella me mataría a mí y yo la mataría a ella, pero siempre pasan y luego pues volvemos a estar bien. Ya. Bueno, Tenéis claro lo que queréis, pero me parece súper importante. O sea, al final piensas no siempre que puedes trabajar a nivel terapéutico o de terapia con una relación amorosa, sí. ¿no? O, bueno, no sé, o sea, es como que siempre está un poco más dado a eso, pero me parece muy inteligente también por vuestra parte querer desde el principio, o sea, sentar esas bases, porque en cuanto empiezas con una base sólida o un poco te estando de acuerdo, oye, esto hay que trabajarlo, sabemos y somos conscientes de que vamos a chocar en muchos aspectos, Sí. ¿no? Pero que en esto estemos las dos de acuerdo y la convivencia, Claro. hacer el roce, ¿no? Y no lo puedes evitar. Sí, Blanca siempre dice, por ejemplo, que una cosa que le ha gustado mucho es que si no hubiéramos trabajado juntas, hay muchas cosas una de la otra que nunca hubiéramos visto. Entonces, claro, trabajar juntas nos ha enseñado partes de la otra pues que no hubiéramos conocido de otra manera. Ya sé que me has dicho que no, que te da miedo dar consejitos. Yo la verdad es que tampoco, bueno, pues entiendo perfectamente lo que dices. Pero luego me gusta escuchar consejos de otra gente. Claro, entonces yo Pero da necesito, pudor. exacto, o sea, a eso voy. No, al final aquí lo que o sea, nos va a escuchar mucha gente y entonces me gusta un poco como de todas estas ideas, pues poder dar consejos un poco claros, ¿no? Concretos, muy, bueno, que vayan directamente a poder ayudar o acompañar a alguien que esté en un momento así. Hablando en este aspecto profesional, ¿qué consejo harías tú a alguien que está o perdido en su mundo profesional y alguien que está emprendiendo? Pues mira, que está perdido. Yo tengo muchos amigos mucho mayores que yo. Me gusta relacionarme con gente que tiene mucha más experiencia de vida que yo, 50 años, 60, 70, 80. Pues intentaría buscar personas que tienen un recorrido vital más grande, que probablemente juzgan menos en general y tienen menos miedos, y exponerles el reto que tienes y buscar referentes, pues ver si hay gente que está donde te gustaría estar a ti o que se siente como te gustaría sentirte a ti e intentar, pues ya sea mandarles un email para quedar, invitarles a un café y con naturalidad. Y si ya les conoces, pues pasar tiempo con ellos. Y en cuanto a emprender, yo creo que una fuerza para emprender es la ilusión, porque hay muchísimos retos en el camino, pero si tú tienes ilusión y visión, creo que tienes un poco carretera y gasolina y sabes hacia dónde vas. Y Me lo aplico, pero estoy de acuerdo. Una de las cosas que más he dicho con Manantial es la ilusión. O sea, como esa ilusión no te la quita nadie. ya. O que no te la quite nadie, ¿no?
O sea, tener esa seguridad como de mantenerla. Pero cuando hay una ilusión por algo, hay que nutrirla. Para mí, la ilusión es el manantial, donde puedes ¿Podemos ir... cerrar el capítulo con esta frase o no? O sea, creo que tienes que poner una quote aquí debajo que ponga la ilusión es el manantial. Ya, me encanta. Vamos terminando. Yo siempre, bueno, suelo hacer alguna pregunta así un poco más profunda. Vale. Pero bueno, por ir un poco como a cerrarlo en tu vida personal, ¿hay algo que te quite la paz a día de hoy interior? Porque hablo mucho de la paz interior, pero me parece fundamental. Hablábamos ahora, antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, te digo, te veo radiante, qué guapa, me encanta. Y me dices, sí, porque me siento, o sea, estoy pasando por un momento donde, bueno, pues sí, tienes probablemente esa paz interior, ¿no? Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, me siento bien. Y también yo soy una persona que cree mucho en las energías y en el universo y en la astrología, y creo que estamos dejando atrás el año 2025, que fue un año pues, que requería como heal, cuidarse, dejar patrones atrás, etcétera, y estamos entrando ahora en el año chino del caballo, que requiere momentum, fuerza y flecha. Entonces, pues yo me he quitado un poco el abrigo del año pasado y con esa capa que ya no llevo, pues me siento distinta. Me siento como más, no sé, más divertida. Sí, aparte que, bueno, creo que cuando son proyecciones positivas, optimistas, hay que creérselas siempre que te hagan bien, ¿no? O sea, al final creo que es parte un poco como de la gracia de decir, bueno, pues independientemente de que sea, porque yo no estoy nada metida en ese mundo, pero me gusta saberlo y conocerlo, claro, ¿no? Pero de decir, en plan, no tengo ni idea si es el año del caballo, el año del cerdo y demás, ¿no? Pero si te proyectan algo bueno... Es información. Es información, ¿no? Pero sobre todo que dices, bueno, pues mira... es esa ilusión de la que puedas hablar, ¿no? O sea que de momento dirías que estás como con una paz interior, que ahora mismo no hay ninguna cruz en tu vida que te diga... No. Y eso está, vamos, me parece como... Poco común. O sea, si me lo hubieras preguntado hace, no sé, 3 meses, seguro que te hubiera dicho que sí. Ahora lo que quiero es dejar fluir este momento. Y permitirme estar bien. ¿Tu plan máximo de felicidad? No sé, me apetecía como hacerte esta pregunta. En plan, te puedo imaginar, no sé, yo el otro día... ¿Qué te imaginas? Pues mucho arte, puede ser algún viaje, no lo sé. O algo más sencillo. Para mí, mi plan máximo es... ¿quieres que te diga? Un viernes en casa con mis niños viendo una peli con palomitas, es como... Es que ese momento tan sencillo... Sí. De hecho, mi marido estaba fuera toda la semana, ¿no? Me decía, ¿qué vas a hacer el fin de semana tal? Y le digo, no quiero hacer nada, o sea, me apetece porque me hace tan feliz este momento, claro, que a veces es más difícil tenerlo, ¿eh? Sí. O sea, hacemos muy pocas cosas que nos hacen verdaderamente feliz y son muy sencillas. Pero porque es esencial, al final estás valorando estar contigo misma, con tus hijos, en vuestra casa, compartiendo un momento. El mío sería bastante similar. Sí. Sería quizás estar en Italia, en verano, en agosto, en una mesa con comida muy rica, con vino, con mis amigos y mi familia y sabiendo que tengo libertad. Sí, me voy a incluir en ese plan porque me apetece estar. Te veo. Millones de gracias, Marta, por venir. Gracias a ti, Sofía, y felicidades. Gracias. Bienvenida a Manantial.